Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que nuestra fe no se nos mojó, ¿verdad? Pero aquí estamos para recibir la palabra de Dios. Sabemos que nosotros, llueve, truene o relampaguee, aquí andamos, alabando a Dios, y eso es bueno. Vamos a orar para buscar la dirección de Dios. Vamos a ponernos en sus manos. Amado Dios, gracias porque tu amor, Señor, siempre nos alienta cada mañana. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Te pedimos que tú bendigas este momento, Señor, y que podamos nosotros ser edificados por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, vamos a ver, recuerden que la semana pasada vimos métodos de evangelismo, ¿sí? Pero esos métodos de evangelismo van a traer algunos efectos en las personas, ¿sí? Todos nosotros hemos tenido diferentes tipos de efectos cuando la palabra de Dios llegó a nuestras vidas. Cuando el evangelio, ¿sí?, llegó a nuestras vidas, el efecto fue diferente porque hay casos particulares. Todos los casos son diferentes. Todos nosotros tuvimos ciertas necesidades en su momento que solamente Dios pudo suplir. Por eso es que cuando llegó el evangelio a nuestras vidas, hubieron efectos, pero no es el mismo efecto para todos, porque no estaban pasando las mismas situaciones todos. No teníamos la misma necesidad de Dios. Sí, algunos necesitábamos paz, y ese fue el efecto que causó el evangelio en nuestras vidas. Otros quizás necesitábamos seguridad. Éramos inseguros y Cristo suplió esa necesidad. Otros vivíamos muy cabizbajos, ¿sí? Y el Señor nos añadió alegría y gozo. Es un efecto del evangelio, un efecto de lo que Cristo hizo, confianza. Sí, cada uno de nosotros tuvimos diferentes tipos de efectos. Hoy vamos a ver un personaje bíblico que vivía sufriendo por muchos años. Es más, desde que nació lisiado, ¿sí? Y él solamente pedía limosna. Yo no sé si ustedes conocen a alguien así. Yo me acuerdo allá en Cancún que había una persona a unas cuadras de mi casa, un niño que tenía los pies doblados y se arrastraba, pero no salía, solo estaba en su casa. Yo de muy pequeño pasaba y yo quería verlo, ¿sí? No era algo normal para mí. Y como niño, ¿verdad? Curioso como cualquier otro niño. Ese niño creció, ¿sí? Y pasó en silla de ruedas y ya poco a poco fue saliendo, pero me imagino que su vida no fue fácil. Algo así era lo que sucedía con este personaje. Vamos a ver en Hechos capítulo 3, dice que un día subía Pedro y Juan al templo. ¿A qué horas? A las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento. O sea que él no se accidentó. Él nació en esa condición. Dice, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna. O sea, su familia, sí, quiero pensar yo que su familia iba, lo dejaba afuera del templo, sí, ese hombre lisiado, para que pidiera limosna a los que iban al templo. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a la iglesia católica de Tizimín. Pero en una ocasión cuando fuimos, no sé si hace 2 años, y pasamos por la iglesia católica, hay mucha gente así enferma, lisiados, con ciertas situaciones, jovencitos con silla de ruedas, con su mamá, y están afuera pidiendo limosna, ¿sí? Hay mucha gente, algo así estaba pasando aquí. Dejaban a este joven para que pidiera limosna, y los que pasaban en el templo
pues les dieran. Cuando este joven o hombre vio a Pedro y Juan que estaban por entrar, le pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. ¿Y cuál fue la respuesta? No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué quiere decir no tengo plata ni oro? No tengo dinero. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy decimos: no tengo dinero, no tengo ni oro ni plata? ¿Verdad? Si usted dice: pastor, ando bien corto, pues estamos iguales. Ya somos dos. Pues ya somos cuatro, porque Juan y Pedro así estaban. Ellos no tenían dinero. ¿Sí? Entonces le dijeron al hombre o al joven: oye, míranos fijamente. Y ese dijo, los vio para recibir algo. Pero ¿cuál fue la respuesta? No tenemos dinero, pero lo que tenemos te lo vamos a dar. ¿Sí? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué era lo que tenía Juan y Pedro? Tenían al Espíritu de Dios, tenían al Espíritu Santo, tenían a Jesucristo, ¿sí? Y eso vale mucho más que el dinero, ¿sí? Y eso es muy importante, amados hermanos. No se sientan mal cuando no tengan dinero, porque tenemos a Cristo y Él es el dueño del oro y de la plata, y Él provee y Él nos sustenta y nunca nos deja sin un bocado. Entonces, ¿qué sucede allí? Pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó al instante. Los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconoció como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta del templo llamada Hermosa. Entonces se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Sí, eso es lo que estaba pasando. Pedro y Juan van a orar como era de costumbre, sí, pero de repente, pues, vieron a un hombre allá afuera, un joven, pidiendo limosna, lisiado de nacimiento, y ellos tuvieron a bien, pues, darle lo que tenían, que era el poder de Dios, el poder sanador. Y vemos cómo es que era mejor eso que la limosna. Este hombre estaba esperando recibir dinero, pero lo que recibió fue un milagro, ¿sí? Y es que el poder de Dios es un poder milagroso, ¿sí? El Evangelio tiene poder de Dios, ¿sí? Y cuando nosotros compartimos el Evangelio, suceden milagros, suceden efectos que muchas veces no se pueden provocar por cualquier otra cosa que hagamos. Solamente se provoca este efecto con la palabra de Dios, cuando compartimos del Evangelio, ¿sí? Y aquí podemos ver 3 puntos importantes. Quizás podrían haber 5 o 6 puntos, pero vamos a compartir solamente 3 puntos como buen bautista. El primer punto es que el efecto fue que entró con ellos en el templo. Sí, eso fue la consecuencia. Entró con ellos en el templo. Mucho tiempo había estado afuera, pero nunca había entrado al templo. El segundo efecto es que entró saltando. Ahorita vamos a ver esto. Este hombre entró saltando, es otro punto importante. Y por último, alabando a Dios. Son los efectos que causan el Evangelio. El poder de Dios causa sus efectos en nuestras vidas.
Y muchas veces son diferentes porque ese es un caso particular. Por eso yo les decía, cuando llegó el Evangelio en nuestras vidas, hubieron efectos, quizás no estos mismos efectos, pero son casos particulares. Claro que hubieron efectos de diferente tipo en sus vidas. Pero vamos a ver esos 3 tipos de efectos y podemos analizar en ellos. Primero, entró con ellos en el templo. Dice el versículo 8, de un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego de que les dijo en el nombre de Cristo, levántate y anda, entró con ellos en el templo, con sus propios pies. ¿Sí? Siempre estuvo cerca del templo. Siempre estuvo cerca del templo. Él siempre tuvo la oportunidad de entrar muchas veces al servicio dominical o al tiempo de oración, pero nunca lo había hecho. ¿Por qué? Porque su familia, en vez de llevarlo a tomar la misa o en vez de llevarlo al tiempo de oración, prefería dejarlo afuera a pedir limosna. ¿Sí? Y yo les comentaba que mucha gente allá en Tizimín lleva a sus familias a pedir dinero. Y saben, no entran a la misa. Se quedan afuera. Y esperan a que salgan las personas y solamente están pidiendo. Cuando pudieran entrar a la misa y escuchar la palabra de Dios. Este joven tuvo que experimentar el poder de la palabra. Y hay mucha gente que espera un milagro para ir a la iglesia. ¿Sí? Tiene que esperar que algo sobrenatural pase para poder ir a la iglesia. O están pidiéndole a Dios un milagro, pero si no se los concede, no van a la iglesia. Este joven tuvo que pasar eso en su vida para que él pudiera, pero en este caso él decidió entrar al templo. ¿Por qué? Porque ya estaba bien de sus pies. Ya podía caminar y ya podía brincar. Pero Dios está más interesado en que nosotros vayamos al templo, aunque nosotros recibamos un milagro. A Dios le interesa más nuestra vida, nuestra alma, nuestra santidad que un milagro. Pero muchas veces la gente está buscando milagros. Quiere algo asombroso de parte de Dios. Pero Dios quiere nuestra vida. ¿Sí? Es más importante la vida eterna que viene de Dios. Y esa vida eterna viene por amor de parte de Dios. Aunque nosotros solamente estamos buscando nuestro propio beneficio. Los milagros, hermanos, sí hay, sí vienen, sí existen, claro que sí, pero vienen por gracia. Y la salvación, la vida eterna, viene por el amor de Dios. Este hombre, pues tuvo un milagro, sí, de sanidad, pero también tuvo salvación a su alma. Sí, tuvo una doble porción de gracia y misericordia. El Señor le concedió sanidad, pero también le concedió vida eterna. Y eso es maravilloso, porque para lo que muchos creen que es imposible, sí, para Dios es posible. Lucas 18:27. Lo que es imposible para los hombres, sí, es posible para Dios. Aunque muchas veces creamos que no puede hacer un efecto en la vida de las personas, sí hay efectos maravillosos en la vida de las personas. Por eso es importante que nosotros compartamos de la palabra de Dios. Juan y Pedro dijeron, no tengo oro ni plata, Pedro y Juan, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Cristo levántate. Ellos estaban proclamando la palabra de Dios y hubo un efecto sobrenatural en la vida de este joven. Por eso nunca dudemos en orar. Cuando haya una necesidad, cuando haya una situación, acércate a la persona. No le hables al pastor. Tú eres Pedro y Juan y vamos a orar en el nombre de Cristo. Sí, Señor, te pido sanidad en el nombre de Cristo.
Señor, te pido que tú obres en esta persona. Apenas una ancianita nos pidió oración junto con mi esposa. Pastor, no se vaya. ¿Qué pasó, hermana? Es que yo sé que la oración tiene poder, me dice. Claro, hermana, claro que sí. Podemos orar, es que he estado mala de salud. Sí, hermana, vamos a orar, por supuesto. Esa es la actitud, esa es la fe en la que nosotros debemos de depositar en el Señor y esperemos el efecto. ¿Sí? Puede ser cualquier tipo dependiendo el caso particular. En este caso, sí, había una necesidad en este hombre. Y en el nombre de Cristo, este hombre se levantó. Y nosotros tenemos también, sí, ese derecho de parte de Dios que nos dieron para poder orar por las personas y poder practicarles y predicarles del Evangelio, para que haya efecto. Yo no sé cuál haya sido el efecto que causó el Evangelio en tu vida, pero estoy seguro que hubo un efecto en nuestras vidas. Sí, cual sea que sea, a lo mejor no fue algo sobrenatural, pero sí hubo efecto en nuestras vidas el Evangelio. Eso debemos de tomarlo en cuenta. Entonces aquí podemos ver que lo primero que hizo este hombre es que entró al templo. Y yo creo que ese efecto fue causa igual con nosotros. ¿Sí? Fue lo que causó. Todos nosotros los que estamos aquí, ha llegado el Evangelio en nuestras vidas, ha llegado Cristo y venimos a la iglesia. Venimos al templo, buscamos de Dios. Ese es el efecto que ha causado en todos nosotros. Desde que conocimos a Cristo, sabemos la importancia de venir a la iglesia con un propósito. ¿A qué entró ese hombre a la iglesia? A alabar a Dios. Véalo, uno versículo antes. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies saltando y alabando a Dios. Ese de entrar a la iglesia, venir al templo, es un efecto general, particular en este hombre, pero general en nuestras vidas. Amén. Segundo punto, dice que entró saltando de alegría. Vean, dice que de un salto se puso en pie y luego entró con ellos al templo con sus propios pies saltando. Yo no sé cuántos de ustedes le pusieron sus sabanitas a sus hijos y ponían a saltarlo así, ¿verdad? Y los niños comúnmente les gusta saltar. Usted lo tira para arriba y le gusta y es algo muy común en los niños. Y es porque les agrada y se ponen felices. Esa es la situación y la condición de este hombre que vivía triste, vivía ensimismado en su condición en la que se encontraba, que cuando causó el efecto en su vida de sanidad, entró al templo, pero entró alabando a Dios, saltando. ¿Será que estaba danzando? ¿Sí? No, si hubiera entrado danzando, hubiera dicho danzando, ¿verdad? Él entró saltando. Y yo creo que estaba feliz, estaba contento. Y eso es lo que sí causa el Evangelio en nuestras vidas. Porque él, desde que nació lisiado. Él no corrió, él nunca había caminado, él nunca brincó ni saltó. Entonces ahora sí tenía la oportunidad de saltar y de caminar. Y lo primero que hizo fue entrar a la iglesia, entrar al templo. Y lo hizo así, saltando, feliz, alegre, gozoso, con júbilo. Y eso es lo que causa el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere que nosotros experimentemos. Porque a veces se nos olvida y cuando venimos a los pies de Cristo estamos muy alegres, estamos muy gozosos y queremos participar y queremos servir y queremos hacer muchas cosas, pero de repente ya como que baja ese ánimo. De repente se nos olvida lo que el Evangelio causó en nuestras vidas. ¿Sí? Querido hermano o hermana, en esta noche les invito a que vivamos con ese gozo, con esa alegría desde cuando conocimos el Evangelio. Es importante que ese gozo se mantenga permanente. Es necesario. No sé qué es lo que te haya estado robando el gozo en la semana. Porque hay muchas cosas en el transcurso de la semana
sí, que a veces hace decaer nuestra fe. A veces andamos, sí, deprimidos, andamos angustiados por cualquier situación, pero no hay que permitir que el gozo se apague. No hay que permitir que ese estado en el que nos encontrábamos cuando conocimos a Jesús vaya desapareciendo. Hay muchas cosas que pudieran desanimarnos, pero ¿saben algo? No vale la pena. No vale la pena que nos desanimemos, no vale la pena que dejemos de servir, que dejemos, sí, de alabar, que dejemos de congregarnos, no vale la pena. El gozo del Señor es aún más grande, ¿sí? Y es una responsabilidad de parte de nosotros que ese efecto se mantenga estable todos los días. ¿Sí? Todos los días tenemos esa lucha, esa guerra por mantener el gozo de Dios, la alegría. Recuerden, siempre les he dicho yo esto. Hay mucha gente enojada. ¿Sí? Vas con las tortillas, está enojada. Vas con la cajera de Bodega Aurrerá y está enojada. Hay mucha gente enojada. Que nosotros podamos transmitir ese gozo. Hola, buenos días. Acuérdense de mi vecina que siempre le decía, que nunca me contestaba, buenos días, vecina, buenos días, vecina. Mi esposa, ya no le digas buenos días. Algún día se va a aburrir, me va a contestar. Esa es nuestra labor. Ahora me mandan mensajes. Hola vecino, ¿cómo está? Ya le extraño. Pues sí, ya nadie le saluda, ¿verdad? La vecina Vicky. Era yo el único loco que la saludaba. ¿Por qué? Porque hay gozo en mi vida, hay alegría. Y eso debe de permanecer siempre, a pesar de lo que estemos pasando, a pesar de lo que dice Pedro y Juan. No tengo oro ni tengo plata. ¿Pero qué tenemos? A Cristo. Eso. Si tenemos a Cristo, si lo tenemos todo y hay alegría en nuestras vidas. Que esa alegría de Dios se refleje en nuestro semblante. Que se refleje. Ay, pastor, si usted ya se ve bien acabado, va a decir. No refleja. No, hermanos, que realmente se mantenga permanente el gozo, que podamos transmitir, que podamos contagiar. ¿Sí? Porque hoy quizás estábamos desanimados de que la lluvia, no había luz. Yo sé que muchas veces nos hemos quedado sin luz. ¿Y qué hacemos? En el jardín, ¿verdad? Pero hoy estaba complicado la cosa. Sin luz y con lluvia. ¿Dónde íbamos a irnos? Pero miren eso, hermanos. El efecto que causó en este hombre lisiado de entrar brincando y alabando a Dios, no creo que haya entrado triste ni cabizbajo, pues había sido sanado. Él entró alegre, gozoso, feliz a la iglesia. Pero vean el efecto que causó en muchas personas. Vamos a ver versículos 9 y 10. Y de eso es lo que estoy hablando. Cuando todo el pueblo, ¿sí? Imagínense Izamal. Cuando todo Izamal vio caminar y alabar a Dios, ¿sí? Lo reconoció o lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Ese es el efecto que causó el lisiado. Dios causó un efecto en él. ¿Qué efecto causó, pastor? Pues que él entró al templo, empezó a congregarse. ¿Qué otro efecto pasó en el lisiado? Pues empezó a brincar, ¿sí? De alegría. Y la gente lo vio y dijo, bueno, este era el lisiado que estaba allá afuera, pero ahora alaba a Dios, ahora va al templo y ahora lo vemos alegre. Ya no lo vemos triste, ni enojado, ni amargado, ni amargada, ni histérico, ni histérica. Ahora lo vemos alegre. Entonces, ¿cuál fue el efecto que él causó en el pueblo? Admiración y asombro. De esto estamos hablando. Que la gente a nuestro alrededor admire. O sea, hoy la gente alrededor cuando pasa aquí va a decir,
estos del Shaddai, aunque esté la lluvia fuerte, pero ahí están. Esos del Shaddai con truenos y sin luz, pero ahí están. Que realmente la gente diga, wow, yo admiro la fe de esos chavos. Admiro la fe, me asombran. Yo, por ejemplo, admiro y me asombro de los testigos de Jehová. Allá en Cancún a las 5 de la mañana ya están allá en la avenida con sus folletos. Sí, de verdad. Y admiro a los testigos de Jehová porque andan en familia. Papá, mamá, hijo, chiquito, chiquita, grande, pequeño. Dices, wow, ¿cómo le hacen? Sí, toda la familia están juntos. Es de admirarse y yo me asombro, ¿verdad? Es bueno eso. Y ese es el efecto que causa la fe. Ese es el efecto que causa el evangelismo. Ese fue el efecto que causó el lisiado. Ya no lo veían pidiendo limosna. Ya no lo veían triste. Ahora lo veían alegre, gozoso, en el templo, en la iglesia. Y la gente dijeron, mira, se admiraron, se asombraron. Y donde dice, por lo que había ocurrido, vamos a traducirlo de esta manera, por lo que Dios había hecho en su vida. Esa parte que dice, por lo que había ocurrido, es por lo que ¿qué había ocurrido? Pues Dios lo había sanado. ¿Qué había ocurrido? Pues él ya iba a la iglesia. ¿Qué había ocurrido? Pues ya su vida había cambiado. Ellos estaban asombrados y eso es lo que debe de pasar en la vida de las personas. Que se asombren, que se admiren por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Por lo que Dios ha hecho en mi vida. Que la gente realmente se asombre y nos admire de cierta manera por lo que Dios ha hecho en nosotros. Ese efecto tiene que reflejarse. La gente tiene que admirarles. La gente tiene que asombrarse de su fe y de lo que Dios ha hecho en ustedes. Eso fue lo que hizo Dios en el lisiado. Y Dios ha hecho muchas cosas en nuestras vidas. Pero ¿saben algo? No lo reflejamos. Dios ha hecho muchas cosas en nuestras vidas, pero no lo reflejamos como el lisiado. Muchas veces no estamos teniendo ese efecto del poder de Dios. En muchas ocasiones cuando Dios ha sido bueno y rico en misericordia y no lo estamos valorando. Dios ha sido bueno, maravilloso, ha mostrado su amor y nos ha ayudado en todo momento. Pero aún así no estamos causando el efecto en las personas porque no está causando el efecto en nosotros. No hay un efecto en nuestras vidas. Hoy al salir de este lugar, hermanos, tenemos ese desafío de impactar vidas afuera. Ya Dios ha derramado su gracia, su gloria. Ya el Señor nos ha dado el poder, nos ha dado de su Espíritu Santo para poder impactar, reflejar, transmitir. Y hoy les animo y les desafío a que podamos impactar vidas y que podamos transmitir y que podamos realmente reflejar el poder de Dios, el amor de Dios en las personas que realmente lo necesitan. No tenemos oro ni plata, pero recordemos esto, tenemos a Cristo en nuestro corazón y así lo tenemos todo, pero hay que reflejarlo. Amén. Por último, dice que él entró a la iglesia, empezó a congregarse. Y dicen que él entró gozoso, ¿sí? Entró saltando, pero también entró alabando a Dios. Alabando a Dios, ¿sí? Después de que uno recibe el Evangelio, después de que recibimos el amor de Dios, uno de los maravillosos efectos, ¿sí?, en todos nosotros es la adoración y la alabanza. De verdad, hermanos. Ese es un efecto que hemos experimentado de manera general. Ese es un caso particular, pero de manera general creo que encaja muy bien en nuestras vidas. Ayer veía a los jóvenes cantar,
¿sí? Ese nuevo grupo de alabanza de jóvenes, ¿sí? Es el efecto que causa Dios en la vida de ellos, la adoración. Y yo volteaba a ver y era un congreso de jóvenes, y ver jóvenes alabando a Dios, qué hermoso, qué bonito que la convención esté levantando una generación de adoradores, porque hace falta que adoremos al Señor. Es un efecto que no podemos dejar pasar, ¿sí? Después de que nosotros recibimos el Evangelio, empezamos a alabar al Señor, y este lisiado lo empezó a hacer. No solamente en el templo, sino también en el pueblo, en el lugar donde él estaba. Cuando Jesús estaba evangelizando a la mujer samaritana, le dijo esas palabras. Vean Juan 4:23. Jesús le dijo a la mujer samaritana, pero se acerca la hora, y habla en presente, hermanos, y dice, ha llegado. Me gusta esa parte, porque a veces decimos, ya déjalo, pastor, va a llegar la hora en que él se arrepienta. ¿Cuándo es la hora? Hoy. Hoy es el día para que la gente adore al Señor. Mañana. Porque mañana, hoy estamos vivos y mañana no sabemos. Si no adoramos al Señor hoy, mañana no lo podemos hacer. Nos da un paro cardíaco, un infarto. De hecho, la Biblia dice, ¿cómo puedes decir que del mañana? Si la vida es como un abrir y cerrar de ojos, es como la neblina. No podemos hablar del mañana. Y Jesús, me encanta esa parte, porque le dice a la mujer samaritana, tienes que adorar hoy. Sí, la hora es hoy. Yo soy frente a ti, yo soy al que debes adorar. Dice, se acerca la hora y ha llegado, o sea, ya llegó, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Amados hermanos, qué pena que la hermana Daisy no está allá en el salón, ¿verdad? Pero les voy a decir algo. La hermana Daisy tenía muchos discos de Romeo Santos. No se rían de ella, no sean así. Ya se arrepintió. Es que, ¿saben qué? Me decía que yo me parecía a Romeo Santos. Y ¿saben algo, hermanos? Cuando conocimos del Señor, de repente nuestro pastor llegaba, así como yo, que a veces ni aviso, y la hermana tenía su Romeo Santos, ¿sí? Y le daba pena, ¿verdad? Obviamente, ahí llegó el pastor y corría a pagar su estéreo en esa época. Pero llegó el momento donde ella decidió romper y tirar todos sus discos, ¿sí? De Romeo Santos. Yo tiré el Buki, tiré los Acosta, los Temerarios, ¿verdad? No se crean. Pero no, esto es real, hermanos. La hermana dice, un día llegó a su vida y tocó su corazón el Señor y rompió los discos, los tiró y dijo, ya, a partir de hoy, en esta casa vamos a adorar a Dios. ¿Sí? Y empezamos a comprar discos de Romeo, perdón, de Jesús Adrián Romero. Está muy relacionado. Empezamos a comprar discos de Jesús Adrián Romero y de música cristiana. Ya empezábamos a conocer al Señor. Y es un efecto, hermanos, que el Evangelio causa, la adoración. ¿Sí? La adoración. Marcos Witt, en esa época, nuestro pastor nos llevaba a los conciertos. Allá en Cancún son gratis, el gobierno paga los conciertos cristianos. Y es un efecto maravilloso. Y eso es lo que le quería decir Jesús a la mujer samaritana. ¿Sí? Ya es tiempo de que adores a Dios. Ya llegó la hora de que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Ya debemos de rendirle culto ¿a quién? Al Padre. Ya nuestra alabanza, nuestra adoración no va a ningún artista, a ningún grupo musical. Pastor, es que me gusta. No, hermano, es tiempo de que tú adores al Señor, de que le rindas culto al Padre. Eso es lo que Dios quiere.
Y ese es el efecto del poder del Evangelio en las personas. Y eso es algo general que todos hemos experimentado. Y es algo maravilloso. Hoy es el momento para que cada uno de nosotros seamos verdaderos adoradores. ¿Sí? Verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Hoy el Señor quiere que nosotros le rindamos culto al Padre. Jesús, eso es lo que le estaba diciendo a la mujer samaritana, era un plan de salvación. Y ese plan de salvación incluía la alabanza y la adoración. Entonces, amados hermanos, terminamos con esto. El joven lisiado entró al templo brincando y alabando a Dios. Dios ya no quiere, ¿sí? Porque lo que sucedió fue que se levantó y caminó. Y Dios no quiere vernos tirado en la calle de la amargura. Ya no, hermanos. Ya el Señor quiere levantarte. El Señor ya no te quiere ver tirado en el piso de la tristeza, en el suelo del sufrimiento, de la depresión. Dios nos dice hoy, toma mi mano y en el nombre de Jesús, levántate. Levántate, hermano y hermana, anímate en el Señor. Y hoy salgamos de este lugar, ¿sí? Transmitiendo ese poder de Dios, proyectando, reflejando ese poder del Señor. Vamos a levantarnos en el Señor. Recordemos todo lo que ya Dios ha hecho en nuestras vidas y seamos de bendición para los demás. ¿Sí? Hay que ser feliz ante este mundo cruel. Necesitamos gozarnos en el Señor y vivir como Dios quiere que vivamos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta pequeña reflexión, por este mensaje, donde el efecto, Señor, de recibir el Evangelio es poder venir a tu iglesia, escuchar tu palabra. Nos gozamos de poder ver a Luis, Mario y Johnny llegar en este momento, Señor, porque ese es el efecto que causa el poder del Evangelio, Señor. Gloria sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor, porque podemos comprometernos contigo, Señor. Podemos vivir alegres a pesar de la lluvia, a pesar que no haya luz, Señor. Que nuestros vecinos, que nuestra familia se admire, se asombre, o se pueda asombrar de nuestra fe, Señor. Padre, que nada nos detenga. Señor, que podamos mantenernos firmes y fieles ante ti, Señor. Gracias, Señor, porque hoy también nos mandas a un reto, Señor, de poder ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Ya que este hombre lisiado también causó ese efecto en su vida. Empezó a alabar tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que tenemos de reflexión, de alabanza, de adoración, Señor. Recibe siempre toda la gloria, toda la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús y decimos amén. Gracias, hermanos. Tenemos